Hola amigos y amigas, nos encontramos aquí con dos notables músicos y directores de orquesta, que son de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y de la Sinfónica del Estado de México. Hablaremos este día y conversaremos con ellas acerca del recuento musical y todo lo que pasó este año, y lo dividiremos quizá en tres etapas: una de enero a marzo, la otra del confinamiento y después las actividades que se tuvieron de septiembre a diciembre. Tenemos en primer lugar a la excelentísima maestra Gabriela Díaz Alatriste, directora de la Filarmónica Mexiquense. Maestra, ¿qué se hizo, qué logros se hicieron y qué es lo que aconteció de enero a marzo antes del confinamiento? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro. Qué gusto saludarles, maestro Rodrigo, a todo el amable auditorio. Este año fue muy especial porque para la Orquesta Filarmónica Mexiquense fue el primer año que empezó con sede en el CCMB, en la Sala Elisa Carrillo. Entonces empezamos en enero, abrimos en enero, y además porque fue también la reestructuración de la orquesta. Entonces también una orquesta con muchos jóvenes que estaban por primera vez participando. Empezamos con el pie derecho, fue un concierto fantástico en donde hicimos Carmina Burana y además el estreno de una obra de una compositora mexicana, Vuela, de Gina Enríquez, y cantando la maestra Grace Chauri. Entonces tuvimos un lleno total, estuvo fantástico, con una orquesta muy entusiasmada por este nuevo lugar y por esta nueva reconfiguración de la orquesta. Y el segundo concierto que hicimos, que ya empezábamos el famoso año Beethoven, pues arrancamos el segundo concierto con la Quinta Sinfonía de Beethoven y el concierto número 3 para piano también, y una de las oberturas también de Beethoven. Entonces fue todo Beethoven con el maestro David Rodríguez, el director del Conservatorio Nacional de Música. Y fue un concierto fantástico, también un reto gigante para esta nueva orquesta, porque la Quinta Sinfonía de Beethoven es un, ahora sí que tour de force, es una cosa gigante. Y tuvimos lleno total, y así estábamos felices con grandes proyectos para el resto de la temporada, cuando viene la pandemia y tenemos que parar a cero absolutamente. Entonces empezamos verdaderamente de manera, yo diría, nueva, eufórica, entusiasmadísima, y tuvimos que parar así, ¿no? En el momento en que se hizo el confinamiento. Híjole, qué cosa. Ahorita continuaremos hablando, maestra, con usted de esto. Digo, una gran oportunidad para en ese teatro, en ese lugar magnífico que es el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Creo que mejor orquesta no puede tener en este momento, porque hablábamos con el maestro Rodrigo, ahorita lo vamos a presentar, que era realmente un terreno fértil para poder establecer la música, para poder hacer muchísimas cosas allá, que tanta falta hace esta música en esa zona del oriente del estado. Por supuesto, ¿no? Una decisión acertadísima y una visión increíble de nuestra secretaria de Cultura y Turismo, la maestra Marcela González Salas, quien fue que tuvo desde hace 2 años la visión de que esa va a ser la sede de la Mexiquense, y bueno, ha sido un acierto increíble. Pues muy afortunados los de la zona del oriente con esta Orquesta Filarmónica Mexiquense. Maestro Rodrigo, en su tercer año ya como titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por lo menos este primer trimestre, ¿qué le dejó a usted y a la Sinfónica del Estado antes de que empezara el confinamiento, maestro? Bueno, primero gusto saludarlo, maestro, y a la maestra también. El maestro no se presentó, pero es director general del Conservatorio de Música del Estado de México y es anfitrión además de una serie de programas muy importantes que han hecho pues mucho, han dado de qué hablar en el mejor sentido, por una serie muy exitosa, así que muchas felicidades. Efectivamente, como dice la maestra, yo creo que este año ha sido muy difícil para todos, difícil de creer, ¿no? Porque creo que ambas orquestas veníamos con mucha inercia. Por un lado, ya lo dijo la maestra, pues ellos iban a cambiar de sede, que yo también me parece una idea
genial tener a las dos orquestas principales del estado cubriendo los valles importantes, ¿no? El valle, bueno, todo es importante en el estado por los más poblados, digamos. Entonces ya veníamos con una inercia, con mucha fuerza. Nosotros iniciamos el año en los meses de febrero. En los últimos años hemos querido hacer ópera o algún espectáculo que tenga que ver con la escena, y este año arrancamos con Juana de Arco en la hoguera de Arthur Honegger, en una puesta en escena de Claudio Valdescuri, este multipremiado y talentosísimo director y artista mexicano. Y fue aquí en la Sala Villanueva, una Sala Villanueva que se adaptó, inclusive se contó con la participación de una pieza del gran escultor mexicano Javier Marín, que tuvimos la oportunidad de tener aquí. Entonces fue muy impresionante con el coro polifónico. Ese fue nuestro inicio. Fueron 2 funciones que se hicieron aquí en Texcoco, aquí en Toluca, y posteriormente regresamos a lo que le llamamos los conciertos juveniles, porque así como la maestra ya seguramente te va a platicar de eso, la Filarmónica Mexiquense hace un trabajo espléndido con los conciertos infantiles, además de todas sus temporadas, evidentemente. Nosotros nos dimos a la tarea de también abarcar a otro tipo de público que está un poco posterior, es decir, más a los chavos de la prepa, a los universitarios, y así nacieron estos conciertos juveniles que habían nacido en el año anterior, justamente de la mano y con la idea de Claudio Valdescuri, y este año, el año pasado, en el año 2019, se había hecho un espectáculo. Yo había tenido la oportunidad de ver una obra de teatro de Claudio que se llamaba Quijote Vencedor. Entonces yo platiqué con él, me parecía fantástica porque involucraba al público, y cuando yo la vi dije, eso es lo que necesitamos también en la orquesta, los chavos, ¿no? Claro. Un público ya no tan pequeño, porque era más retador hacia los jóvenes. Y entonces cuando yo hablé con Claudio, bueno, lo vi y hablé con él, le dije, ¿sabes qué? Me encantaría hacer esa obra con la orquesta. Y entonces, pues usted ahí estuvo participando. A mí me gustaría que nos comentara ahorita su experiencia. Hicimos este esquema nuevo, porque en la Sala Villanueva, nunca, o que yo recuerde, nunca habíamos tenido esta serie de 8 conciertos en una semana, en conciertos para todos los jóvenes. Es decir, había 2 funciones diarias de martes a viernes. Bueno, fuimos a Texcoco también, el primer año, pero en este esquema de 2 funciones diarias, en espectáculos de menos de 1 hora precisamente, y con el reto de llenar esta sala solo de alumnos, de jóvenes. Entonces así fue el primer año, nos fue muy bien, ya ahorita usted nos contarás. Y después cuando pasó todo, yo le dije a Claudio, a mí me gustó mucho, pero no dejaba de ser un muy bonito espectáculo con una música de acompañamiento. Y entonces fue que surgió la idea de decir, no, necesitamos hacer un espectáculo que ya involucre a la orquesta como protagonista desde el inicio, que sea pensado así, porque el Quijote Vencedor no estaba pensado con orquesta, pues son 2 actores y ya, ¿no? Y se hizo una cosa muy bonita con la orquesta sinfónica que coloreaba, y que me acuerdo mucho que el Quijote abría el libro y empezaba la orquesta a tocar, ¿no? Estaba padrísimo eso, y a los chavos les encantó. Pero cuando surgió la idea, primero dijimos, Claudio y yo, esto es algo, la secretaria de Cultura y Turismo también vino, estuvo muy contenta, vio la respuesta de los jóvenes y dijo, eso es algo que tiene que seguir. Entonces, pensamos en un espectáculo completamente nuevo, que involucrara a la orquesta, que decíamos, como protagonista, y así fue como se creó un espectáculo que se llamó Kiki, que se hizo este año en febrero de 2020, en la última semana de febrero, que fueron pues una serie de conciertos igual, con una orquesta un poco más reducida, con actores, pero pues a mí me gustaría también que nos contaras cómo fue tu experiencia, porque tú fuiste el artífice de esos conciertos que fueron tan exitosos, porque fueron a sala llena 6 conciertos, con más de 600 personas o 700 jóvenes, siempre de diferentes escuelas, ¿no? Sí, comentar, bueno, maestro, muchas gracias. Estas oportunidades que me ha brindado para poder
trabajar estos conciertos, hacer estos conciertos. En el 2019 hicimos El Quijote Vencedor, de verdad una puesta en escena increíble con un actor de verdad muy bueno, y también la actriz Xochitl Gálvez, el actor Carrillo. Pero sí, como dice usted, efectivamente se trataba nada más como de colorear lo que estaban haciendo. Sí había cierta participación de la música, pero como si fuera de fondo. Normalmente era de manera colorativa, no era tanto ya como la puesta en escena. De lo del Quijote Vencedor se trataba de la historia del Quijote ya más allá, interactuaba también él con el público, pasó a muchos jóvenes, y eso tuvo mucha repercusión en el entendido que tenía, que hablaba de cuántas palabras usamos ahora, de la manera como nos expresamos, que ya no hay caballeros, en el estilo que lo quería contar el Quijote, y se retomaron muchos fragmentos y extractos del Quijote de Cervantes Saavedra. Entonces me parecía muy importante, a la gente le gustó mucho, y en base a eso, como dice el maestro Rodrigo, se hizo ya ahora sí una obra completamente fusionada entre actores. Ya hubieron más de 11 actores en escena junto con músicos, quizá un poquito esta idea de la guía orquestal para jóvenes o de Pedro y el Lobo, más o menos. Obviamente esta Kiki era hablar de 4 dioses, ¿no? Que era Quetzalcóatl, que era Cervantes también, que era también de alguna manera dos dioses de origen cubano que estaban ahí, y me pareció muy importante esta puesta en escena, porque también al final lo que se lograba era esta unión entre todas las familias, por ejemplo, que conformaban la orquesta. Cada familia de la orquesta representaba uno de estos dioses que al principio no tenían como comunicación, y que cada quien quería poner su propia idea, pero se dieron cuenta que si se juntaban y se fusionaban, el ser una sola unidad, eso realmente nos daba esta grandeza que tenemos como seres humanos. Entonces, creo que pues agradecerle estas oportunidades, maestro, porque me parece, como lo dijo, sí me parece que es para un público que no se había tomado en cuenta mucho, porque aquí sí vienen jóvenes que se dedican a la música. Sí, la maestra, estos conciertos que hizo del niño Mozart, y estaba haciendo para un público pequeño, pero como que se estaba olvidando estos muchachos como de 15 a 20, 21 años más o menos, como que no estaba todavía, pero creo que ya con las dos orquestas, con el trabajo que están haciendo las dos orquestas, se ha podido de alguna manera cubrir todos pues las edades y todos los gustos, ¿no? Tanto para niños y para jóvenes, que es esta formación que tiene la mexiquense, y de repente pues hacen programas pues oficiales para todo tipo de gente, y la Sinfónica del Estado, que tiene otro tipo de público ya más hecho, ya más maduro, quizá, digamos, es como el comienzo, no tiene que haber una progresión de la mexiquense para acá. Y que no teníamos este segmento tan, o sea, para los jóvenes. En la OSEM no había algo específico que tú dijeras, esta semana al año es para estos conciertos juveniles, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Entonces creo que sí es muy importante, se están cubriendo quizá todas las edades, o las tres edades o 4 edades, o estos hastíos que podíamos nosotros tener como seres humanos. Cuéntanos un poquito, ya que el maestro Bacial las mencionó, de estos conciertos infantiles que se realizaron, quizá no en este año, pero el año pasado, y la respuesta que se tuvo. Por ahí creo que invitó también al programa del Niño Madrugador, y hizo cosas de este tipo, maestra, ¿no? Sí, fue una experiencia fantástica. Era cuando la orquesta todavía tenía esta sede, la Sala Villanueva, y los conciertos que hicimos fueron el Niño Mozart, el Niño Revueltas y el Niño Stravinsky. Lo hicimos con una compañía de teatro, con cantantes, bailarines y actores. Y el éxito que se tuvo de la compañía de César Piña, fue increíble, y a mí me gustó muchísimo, porque lo que me encantó es que a los niños, pero desde chiquititos, venían niños, ahí sí admitíamos a la familia entera con niños desde pequeñitos. Tocamos la música de estos grandísimos compositores, no diluida, maestro, no eran arreglos, no eran, era la música, extractos de la música, de una manera muy lúdica, muy 100% creativa, de sus obras
maestras. Y quiero decir que con toda por ejemplo, la maravillosa personalidad de Revueltas, todo el humor, lo mexicano que es, o sea, no puede ser más mexicano que los chilaquiles, o no sé, pero que tiene un lenguaje muy complicado, maestra, que no es necesariamente, nadie pensaría para niños, excepto alguna que otra obra como el Renacuajo Paseador. Pero tocamos mucho de su música y la respuesta fue increíble en el sentido de que no había una butaca vacía, en que todos los niños estuvieron muy contentos, les encantó, les fascinó. Me acuerdo que la primera vez los invitamos a que se acercaran a los instrumentos y a la orquesta al final del concierto, y claro que por supuesto con esta idea de que se vayan familiarizando, de que lo sientan algo no allá a lo lejos y algo no suyo, sino algo que, pues como probablemente usted, maestro, el maestro Rodrigo, nosotros empezamos de niños y fue una experiencia quizá de ese tipo que nos hizo darnos cuenta pues de la vocación que teníamos, el gusto, el talento, en fin, y esa es la idea. Entonces fueron exitosísimos, no los hemos vuelto a hacer, esperemos volver a retomarlos en cuanto sea oportuno, porque francamente fueron maravillosos. Yo creo que sí, maestra, yo creo que obviamente pues cuando pues la situación actual lo permita, y yo creo que cuando se mejore, yo creo que estos programas que usted ha tenido bien implementar, tanto en la Sinfónica del Estado como en la Filarmónica Mexiquense, me parecen importantísimos. Creo que es la manera también de que la música penetre en los niños, de que la música quede en los corazones, como usted decía, y desde pequeños, y también es la manera de formar público y también de este deseo a lo mejor de que le nazca yo quiero ser músico, ¿no? Yo quiero estudiar música. Entonces creo que es importante, cumple varias labores, no nada más esta labor que a nosotros nos gustaría que permeara en el ánimo y pudieran venir los alumnos y tenerlos también en el conservatorio como alumnos, como oyentes, sino también porque la otra parte, que es la parte humana, también la música siempre fortalece el espíritu, siempre está ahí en constante. Muchas veces usted lo ha mencionado y también la señora secretaria, que la música sí es el alimento del alma muchas veces, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita en esta pandemia, en esta situación. En cualquier plataforma está la música presente, no importa de qué género, sí, qué género. Es fundamental. Es fundamental, nuestra vida no se puede entender sin música. Yo creo que en ninguna época de la historia la música, bueno, era importante, pero no estaba tan presente como ahora. Nos levantamos con la música en el elevador, en el súper, en el trabajo, en el carro, en el trabajo, pero vivimos de ella. Y quisiera yo comentarles que después de estos conciertos que hicimos en el mes de febrero, nosotros arrancamos nuestra temporada, la 142, en marzo, justo lo que comentaba la maestra. Y nosotros alcanzamos solo a hacer 2 programas, estaban planeados 12 y solo alcanzamos a hacer 2. Yo inicié con la Sexta Sinfonía de Beethoven y después que tuvimos como solista a Daniela Liebman, esta talentosísima pianista mexicana muy joven. Hicimos un concierto en Toluca, hicimos otro concierto en este espléndido auditorio nuevo allá en el municipio de Huixquilucan, en la Universidad de Anáhuac, que también seguramente es uno de los auditorios que cuando todo esto, de los teatros que cuando todo esto mejore va a ser uno de los grandes protagonistas, así como el CCMB, que es un teatro espléndido. Son estos nuevos templos de la música, del arte, que van a fertilizar las zonas en las que se encuentran. Hicimos ese concierto, a la semana siguiente vino Iván López Reynoso, un talentosísimo director mexicano, muy joven, que ya tiene una carrera muy sólida, no solo en México, sino en el extranjero. Vino, dirigió una sinfonía de Shostakovich, y justo en su segundo concierto, que fue ya esa semana, ya tuvimos una junta con la secretaria, ya empezaban a cerrarse actividades porque pues no se creía que una cosa, ¿no? Yo en particular tenía el recuerdo de allá en el año 2008, si no me equivoco, yo trabajaba en la FUNAM como director asistente y habíamos tenido el problema de la crisis de la influenza, pero en aquel tiempo
En aquella vez creo que cerraron 4 semanas las orquestas, o 3 semanas. Y yo, pues, ahora cuando venía este problema que nos dijeron hay que cerrar las actividades, yo dije, va a ser una cosa transitoria pero veloz, o sea, unas cuantas semanas, ¿no? De hecho, me acuerdo que yo llegué al ensayo general de Iván, que fue un 14 de marzo, si no me equivoco, y les dije, maestros, este es el último concierto, y a partir de la semana entrante suspendemos actividades hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, estábamos en shock. Ese concierto se llevó a cabo, ya me acuerdo que ya estábamos en ese día, esa semana ya empezaban los primeros cubrebocas ya, pero todavía no se sabía bien qué pasaba, y fue el último concierto de la Sinfónica del Estado, ¿no? La temporada se suspendió, obviamente, como la Filarmónica, había grandes solistas, había grandes directores que estaban programados, y pues como todo el mundo se dio un paro total, y bueno, pues eso era el inicio de una situación que no habíamos previsto, que no imaginábamos la dimensión, y que de alguna otra manera seguimos padeciendo, bueno, ahora con graves consecuencias, pero bueno, ya lo comentaré más adelante. Retomando lo que hablaba, maestro, de esta, digamos, lo que hablábamos como segunda cosa que pasó en el año, como segundo recuento, ¿cómo vivió usted, junto con la Sinfónica del Estado, este confinamiento? Digamos, de marzo hasta agosto, que en septiembre iniciaron actividades, pero eso lo dejaremos un poquito más adelante. ¿Cómo se vivió? ¿Qué se hizo? ¿Cuáles fueron las indicaciones que usted dio para los músicos de la Sinfónica del Estado? Dices muy bien, porque yo creo que, salvo la opinión de la maestra, creo que todos coincidimos, en este año ha habido realmente 3 momentos. Lo que ocurrió antes de marzo, después el encierro total, que fue de marzo a agosto, y después el reinicio de actividades presenciales en septiembre, que culminaron hace una semana. Al momento que nosotros suspendemos la temporada, se van todos a casa de manera indefinida, se suspenden ensayos, se suspende todo, y nos vemos en la necesidad artística y también emocional de seguir activos, ¿no? Entonces, y aquí hay que decirlo algo muy importante, ustedes van a coincidir conmigo, gracias a la visión de la Secretaría de Cultura y Turismo, de la entonces Secretaría de Cultura y Deporte, de arrancar de inmediato ya se venía con mucha presencia en las redes sociales. Yo quiero decir que en estos últimos años, tanto la Mexiquense como el Conservatorio, como la misma OSEM, nunca había, y el resto de la Secretaría, es mi impresión, que nunca había tenido tanta presencia en las redes sociales, en los medios. Veníamos ya con un empuje muy importante, pero a partir de que se suspenden las actividades, se arranca este programa muy importante que se llamó Cultura en un Clic, que fue sin duda, yo no digo únicamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Yo no creo que haya habido ninguna secretaría estatal que haya tenido un programa con esta importancia, con esta variedad de contenidos, con esta agenda tan llena, ¿no? Yo me acuerdo que me impresionaba y me sigue impresionando, todos los días había cada hora algo, y la respuesta de la gente fue impresionante. Y la OSEM se sumó a este proyecto. Se nos dijo, este es el camino, vamos por aquí, y entonces a partir de marzo nosotros desde casa empezamos a idear una agenda para que diferentes músicos de la orquesta tuvieran pues una cápsula musical en la que nos hablaran de su instrumento o tocaran su instrumento con música clásica, pero no únicamente clásica. Entonces esto dio lugar a una serie que nosotros le llamamos Los Grandes Solistas de la OSEM, que era los viernes a las 7 de la noche. Nuestros conciertos son históricamente los viernes a las 8 de la noche, y de alguna manera este programa vino a dar este contenido musical todos los viernes a las 7 de la noche durante muchas semanas. Yo hacía una breve introducción, hablaba de lo que se iba a tocar, y los músicos desde casa hacían estas presentaciones. Yo creo que fue muy importante porque nos hizo conocer a los músicos. Normalmente cuando el público viene o ve a la orquesta en la tele, pues nos ve todos juntos, pero no había tenido oportunidad de escuchar solo al cello, o solo a la trompeta, o solo a la flauta, y sobre todo saber quiénes son, ¿no? Porque son compañeros, son amigos, son artistas,
que están en casa como nosotros, que tenían su vida se vio truncada como la nuestra. Entonces yo creo que este aspecto humano fue lo que más gustó y lo que más impactó. El hecho de decir, meterte, porque la intimidad de tu casa, desde donde grabábamos todos, las juntas que teníamos de trabajo, de Zoom, o los videos que hacíamos, todos era desde el rincón de la casa que más nos gustaba. Me acuerdo que en una junta de músicos, uno de los maestros dijo, a mí me da mucho gusto ver los videos porque, dice, todo el mundo escogió el rincón que le gusta de su casa, ¿no? Y se vistió, se preparó, porque no teníamos conciertos presenciales, no había ensayos, fue muy duro, realmente como de no creer, no, de una semana a otra ya no había actividad musical. Yo de hecho dirigía la semana siguiente la de Iván, entonces cancelar a los solistas, esto es como de otra, no se imagina, ¿no? Porque además, salvo su mejor opinión, pues es un enemigo invisible. Claro. O sea, tú dices, bueno, cuando pasa algo muy grave, lamentable, terrible, un terremoto o una desgracia natural o de otro tipo, pues es terrible, pero uno, al menos yo hablo por mí, de alguna manera te entra en la cabeza, pero cuando tú ves todo igual, no hay nada, pero ya no puedes dirigir, ya no hay conciertos, ya no hay nada. Fue muy difícil, muy complicado. Pero bueno, así fuimos y para mí la gran, digamos, para terminar este apartado, la gran enseñanza para mí del confinamiento, además del aspecto personal, de ir conociendo a los músicos, porque yo pues me permitió este momento ir conociendo a cada uno de los maestros de otra manera. Me parece que la gran enseñanza para nosotros, para la Orquesta Sinfónica, es que hay un público muy importante en las redes sociales que debe ser cultivado. O sea, yo hoy pienso que más allá de las actividades presenciales que tengamos en el futuro, si somos pocos o si somos muchos o si volvemos a lo que éramos antes, nunca vamos a dejar ya la actividad en las redes sociales, va a ser permanente, porque hay un público allí. Muchas de las cápsulas recibieron comentarios de otros países, de otros lugares. Está padrísimo cuando la gente viene al concierto aquí, está en la sala, porque no hay nada como la música en vivo. Pero cuando recibes un comentario de otro estado, de otro país, oye, vi tu video, qué padre, toma otra dimensión. Entonces, esto fue lo que nosotros hicimos en la pandemia, y durante estos meses también es importante, y creo que en el caso de la Mexiquense, no creo, estoy seguro, fue así, porque tuve muchas pláticas, pues se empezaba ya a pensar cómo es que pudiera ser el regreso presencial en el momento en que se pueda dar, ¿no? Cómo teníamos claro que no podíamos volver todos juntos, como es hasta el día de hoy, pero fueron en estos meses precisamente porque el regreso presencial fue una cosa ampliamente planeada, ampliamente discutida, ¿no? Hicimos muchos escenarios, hicimos muchas programaciones, la maestra no me va a dejar mentir, ¿no? Hacíamos borradores de temporadas y no, con menos gente, y otra vez, y íbamos y veníamos. Entonces le dimos muchas vueltas siempre para cuidar a las orquestas, y bueno, de eso lo haremos después. Okay. Como ven, yo creo que esta nueva realidad, como dice el maestro, y ahorita la maestra nos complementará lo que nosotros queremos decir, es que es cierto, ya es un nuevo público, también tenemos que ver de las diferentes plataformas que existen, y quizá, como dice el maestro atinadamente, es esta transición que no habíamos visto. Sí sabíamos que existía, pero lo veíamos de otro punto de vista, no en la música clásica, pero creo que es importante empezar, o ya los está haciendo, ¿no? Con esas transmisiones que se están logrando, ¿no? de la Secretaría de Cultura y Deporte, y en conjunción ya con TV Mexiquense, para poder lograr estas cosas. Están los streaming, etcétera. Pero sí, yo creo que esta nueva realidad abarcará ya eso, y tendremos que mirar hacia ese futuro, digo, siempre tratando de ver las cosas positivas. Maestra Gaby, ¿cómo vivió la Mexiquense y usted en específico este confinamiento de marzo, digamos, hasta agosto, antes de que iniciaran pues de nuevo actividades, ¿no? Pues fue una época muy difícil, muy difícil, porque, bueno, en un principio cuando paramos, los muchachos de la Mexiquense también hicieron algunos de los videos pequeños para Cultura en un Clic,
Y también fue muy bonito y muy interesante, pensamos en que fuera algo didáctico y en esta forma de ir presentando cada instrumento por familias, por registro, es decir, la flauta, oboe, clarinete, fagot, y luego hicimos algunos con los metales, y los muchachos hablaban de su instrumento y tocaban un poquito, y maravillosamente lo hicieron, fue interesantísimo, no solamente para el público en general, para mí también fue muy interesante que explicaran todas las partes del instrumento. No sé, es increíble pensar que estos jóvenes tan jóvenes de alguna manera ya son expertos hasta cierto punto de lo que hacen, porque lo han hecho por mucho tiempo ya. Para poder tocar en una orquesta como lo que tocamos, pues se requiere ya un nivel de por sí de experiencia y de saber acerca del instrumento y de dominar el instrumento. Así que bueno, hicimos algunos de esos. Yo también participé en alguno de los, hice algún par de videos también, hablando de la dirección, y muy bonito, hablando de ciertas cosas que luego uno no tiene oportunidad o no lo ha pensado, o algunas otras cosas que... No hay tiempo, ¿no? No hay tiempo. Nunca en la temporada tienes tiempo de, dices, sí, me voy a parar a hacer un video de esto. Claro, y por supuesto coincido con el maestro Rodrigo, usted también, maestro, que esto es algo que debemos de continuar, porque francamente fue una cosa muy positiva, que no estaba planeada, que tuvimos que hacer, tuvimos que idear, crear, aprender a hacerla, y pues francamente algo, pues como digo, muy positivo. Así que eso fue lo que hicimos, pero en un momento dado la orquesta, el proyecto Orquesta Filarmónica Mexiquense, pues se vio obligado a parar un poco, a parar indefinidamente, porque la situación pues se siguió agravando y bueno, ¿qué íbamos a decir exactamente como lo dices, maestro? Bueno, no digamos que un mes, 2 o 3, pero seguimos aquí, sí, y seguimos con la situación difícil. Así que bueno, fue así como de mucha incertidumbre, y fue pues difícil para los muchachos, por supuesto, estar en esa incertidumbre, para todos, ¿no? Yo sé que para la Secretaría de Cultura también, todos, me consta, y nunca, bueno, o sea, era evidente que a la señora secretaria este proyecto le era muy importante, a la maestra Marcela González Salas, era un proyecto y sigue siendo un proyecto prioritario, porque se trata de la juventud, del Estado de México en su mayoría, pero pues los jóvenes, que siempre son una inversión y un valor para el país y para la humanidad, pues tremendamente grande. No, y son el futuro también para la Orquesta Sinfónica del Estado de México. O sea, así es, para la música. Son el momento anterior a llegar a una orquesta como tan importante como la Sinfónica. La Filarmónica Mexiquense es fundamental. Así es. Entonces, bueno, pues yo sigo con mucha incertidumbre, pero siempre con la fe y siempre tuve la fe y de alguna manera, aunque las cosas eran tan complicadas, esto no va a acabar, esto no puede acabar, esto en algún momento lo vamos a retomar. Y bueno, mire que cómo lo hemos retomado, y creo que por parte de, pues ahora sí que del conservatorio, la orquesta, la OSEM, y todos hemos salido fortalecidos y hemos aprendido muchísimas cosas. Claro, sí. Así que, pues qué año, qué barbaridad, qué experiencias este año. La verdad que sí, retomando antes de pasar al tercer momento importante, yo creo que como instituciones, pero algo que platicaban ahorita, me mencionaron, ¿qué les ha dejado de manera personal este confinamiento? ¿Qué es lo que ha hecho que a lo mejor esta parte, usted que es también compositor, maestro, a lo mejor se dedicó un poco a la composición, me refiero a esta plática de saber, de expresar en estos videos, en estas cápsulas, esta manera de decir, este tiempo, ¿qué les ha dejado a ustedes como personas, como los músicos que son, los directores que son, qué les ha dejado en específico esta pandemia de aprendizaje? Maestros, necesitamos
otro programa para esta magnífica pregunta, porque es tan filosófica, es francamente. difícil, pero, y tan real, ¿eh? Y tan Por real. supuesto, Tan real. bueno, como dije, pues aprendimos muchísimo, estuvimos pues muy cerca, aprendimos incluso a apreciar la vida, la muerte, a verlo de cerca, la salud, la familia, el ahora, el aquí, lo que tenemos, todas aquellas cosas que a veces tomamos por seguras y ya no nos fijamos tanto, incluso el hacer música, que es algo que venimos haciendo pues toda la vida, que yo me acuerde, casi toda mi vida. Y también esto de conectar con la gente, lo que significa también hacer música, que es conectar con la gente que ni siquiera conocemos, y de todas latitudes, de todas edades, de todos lugares, de todos que vienen de distintos lugares, y esa conexión que tenemos a través de la música, pues en un momento dado nos sentimos, tuvimos que parar y estar aislados. Pero maestro, de verdad, necesitamos otro programa para charlar ya con, sí, no sé, con un cafecito o algo que, más, maestro. sí, Claro que sí, lo vamos a proponer. Sí, yo coincido con todo lo que dices, maestra. Yo en realidad, siendo muy franco, pasé de la incredulidad a la frustración, de la frustración a la desesperación, y sí tuve un momento yo de crisis allá en aquellos, porque también yo tengo pues ya algunos años con una actividad muy continua musical. Creo que te pasa a ti lo mismo, por un lado, y por otro lado creo que este parón, además de valorar, coincido con lo que dice Gaby, y creo que habría que profundizar en eso, tenemos mucho, pero hubo un momento que no habíamos tenido para pensar las cosas, el futuro de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, respecto a la orquesta tenía, pues sí, este plan, otro, quiero hacer esto, quiero llevar esto, quiero proponer esto para hacer, pero nunca se había dado el momento que dijera, no sé cuándo vamos a regresar. Y cuando regresemos, ¿de qué manera vamos a regresar? Entonces todos los planes cambiaron, y todos estos meses han sido, y seguro te pasa a ti, cada día estamos hacia dónde va la orquesta, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, cuál es el camino mejor, en la medida de nuestras posibilidades. Y de manera personal yo toqué fondo, después empecé a calmarme, a estar más tranquilo, y la composición, como tú lo bien dices, el piano, porque yo pues estudié piano, después lo abandoné, literalmente lo abandoné. Ahora en estos meses pude regresar, me sentaba yo al piano, volvía a estudiar, a mover los dedos, y también la composición me hicieron llevar la cabeza a otros lados, ¿no? y regresar finalmente al origen de mi interés por la música, porque yo no me dediqué a la música porque quería ser director de orquesta, ¿no? Que está padrísimo, que tengo amigos que dicen, no, yo desde niño ya me veía con la orquesta. Bueno, pues dichoso, ¿verdad? Yo me acerqué a la música porque quería ser compositor, el aspecto creativo, no tanto interpretativo, y después me convertí en director, pero este tiempo me permitió regresar a eso, ¿no? También la composición me ayudó, y también hice un análisis de las cosas que hemos hecho, ¿no? De las que yo he dirigido, que híjole, ¿cómo hice para dirigir esto? ¿Cómo hice? Yo creo que a ti te ha pasado también en estos meses. He pensado mucho en la programación musical, ¿no? Ahora que hemos tenido que hacer también tantos ejercicios de esto sí, esto no. Creo que algo muy importante para mí, esta pandemia, además de todo el aspecto filosófico del que los dos hablaban, creo que ha habido una constante, que es el cambio permanente, ¿no? Hoy tenemos una situación, mañana no sabemos cómo vamos a estar. Hoy hay una programación, por ejemplo, la maestra y yo tenemos una idea de cómo va a ser la temporada, una idea bastante concreta, porque no somos vagos, ya tenemos nombres, fechas y tal, pero y obras y todo, ya están listas, pero no sabemos si va a ser así. No sabemos. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. ¿Por qué? Porque también la situación, por desgracia, en este momento está repuntando. No sabemos en el punto en que nos vamos a encontrar en febrero o en marzo. Nosotros pensamos que
que va a ser mejor, pero podría no serlo. Entonces, esta pandemia nos ha ayudado y nos ha enseñado que hay un plan, pero ese plan puede cambiar de inmediato y hay que tener otro. Y si no, ese no funciona, hay que tener un tercero y un cuarto y estar listos para reaccionar ante las situaciones tan cambiantes. Yo creo que, retomando lo que han hablado maestros, creo que de las cosas que podemos decir es que sí, todos nos hemos tenido que encontrar con nosotros mismos, muy en el fondo, para poder dar una mejor versión de nosotros ante esta situación, porque no nada más es uno solo, sino pues uno tiene familia, uno tiene familiares, uno tiene padres, uno tiene esto, y esta naturaleza del ser humano, sí, también hubo momentos de que todo el mundo ha tenido estos momentos de depresión o de estar abajo, pero se tiene que resurgir, ¿no? O sea, sí tenemos que ver esta parte y no hay de otra, ¿no? O sea, no hay de otra más que seguir adelante. Decía mi madre, si con llorar arregláramos las cosas, pues bueno, seguiríamos llorando, pero eso no nos va a hacer, tenemos que seguirnos moviendo, ¿no? Tenemos que seguir cosas, como decía, no podemos quedarnos en la misma situación, hay que idear, hay que adaptarnos de alguna manera. No, ustedes, esta adaptación que se habla es como cuando van a dirigir otras orquestas, no es lo mismo dirigir su orquesta en la que ya está hecha o que ya saben cómo trabajar. Que nos conocen perfecto, hacemos así, nos den la mente. Exacto. En otra orquesta no. Pero en otra orquesta no, y yo creo que la vida es como esto de ir a otras orquestas, o sea, estábamos más o menos como que en el círculo donde nos movemos bien, que es, lo estoy haciendo como una analogía, ¿no? En este sentido de lo que ha pasado, decir, bueno, tengo la orquesta donde soy el titular y de alguna manera llevamos un trabajo y ya nos conocemos, ya sé qué le puedo pedir, dependerá de la hora, la exigencia, pero ya estamos como que tranquilos en eso. Pero la adaptación es como ir a una nueva orquesta, en la que uno no la conoce ni tampoco lo conocen a uno y es dar batutas y empezar a arreglar todas las situaciones. Creo que el músico, me parece, a reserva de lo que ustedes pueden opinar, que tiene un proceso más de adaptabilidad quizá que otros seres humanos. Quizá por esta razón, yo hago esta analogía, igual los músicos de la orquesta cada 15 días o cada 2 semanas, cada 15 días o cada semana, viene de repente un director huésped también en el que hay que cambiar completamente todo, ¿no? Y pueden ser obras, puede ser el mismo programa cada semana con diferentes directores y cada uno va a pedir lo mismo. Entonces, no quiere decir que suceda, pero creo que va a pedir cosas distintas, sí. Va a pedir cosas distintas, pero creo que tenemos esta ductibilidad, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? Sí, totalmente, y quiero volver a algo que dijo Gaby, que tiene toda la razón. Hablaba ella de esta apreciación de la vida y la muerte. Yo creo que nunca nos habíamos sentido tan frágiles, nunca. O sea, porque yo me siento joven y superhombre y seguro se siente supermujer y de pronto no sabemos si vamos a estar aquí mañana, ¿no? Punto final. Todos, por desgracia, hemos perdido a alguien en estos meses y eso es algo con lo que no contábamos, no estábamos listos para eso, ¿no? Cuando hay otra situación, pero no teníamos en la cabeza algo así. Yo creo que ha sido esto que dices tú, esta adaptabilidad y el sentido de la fragilidad humana, porque a todos, por parejo. Se pensaba al inicio que solo los mayores, pero estamos viendo que por desgracia no, hay gente joven también que está sufriendo graves consecuencias. Entonces yo pienso, sí, tienes razón, además, otra cosa que no dije, no sé si compartes mi opinión, para nosotros como músicos fue menos, en algún sentido, fue menos drástico el estar en casa con tu instrumento, porque ya lo dijo Gaby hace rato, y bueno, ¿qué te lo digo a ti? ¿Qué les digo a ustedes? Perdónenme, maestros. Son de casa y les tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucha confianza. Pero el músico, digamos, el músico de orquesta al menos, pues ha pasado muchos años de su vida solo, estudiando su instrumento. De hecho, aunque venga a ensayar a la orquesta y eso, pasa muchas horas en su casa al día solo. Entonces, a lo mejor no fue tan drástico para nosotros como lo es para un contador que va a la oficina y que de pronto ya no va a la oficina, o un médico o alguna otra profesión que no, un médico ha sido muy complicado para ellos también. Creo que para nadie ha sido más complicado que para ellos. Pero para nosotros los músicos, de alguna manera, la semana que uno no dirige o eso, pues está uno estudiando, tú llegas a tu casa, estudias el violín, no fue tan drástico.
Pero sí desde el punto de vista emocional, saber que ya no hay ensayo, saber que ya no hay concierto, saber que no ves a tus compañeros, es muy complicado. ¿Algo quiere agregar, maestro, antes de pasar al...? No, pues creo que ya hemos dicho bastante, pero pues queda pendiente esa plática. Perfecto, Con claro que sí, muchísimo gusto. claro que sí. Ahora, este tercer momento, que quizás es el más importante porque se pudieron reanudar actividades, obviamente pues quiero que nos platiquen, yo no quiero ahondar en eso, con las medidas de sanitarias pertinentes, cómo se logró la programación, cómo se fue la visión y si se esperó el resultado que se quería o como decía el maestro, pues vamos a ir cada semana viendo cómo se está comportando la situación afuera. ¿Fue complicado? ¿Fue difícil? Platíquenos un poco esto, maestra. Sí, favor. por supuesto que fue complicado. Por un lado, pues, como bien lo dijo el maestro Rodrigo, había varias posibilidades de escenario que tuvimos que plantear para el regreso, en las que, bueno, cuando digo varias, de verdad varias, incluso de configuraciones de la orquesta, de posibilidades, de la cantidad de gente, etcétera. Fue un trabajo, antes que todo, pues fue un trabajo así meticuloso, exhaustivo, de decir, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, y en el peor de los casos a lo mejor puede ser esto. Los diferentes escenarios. Los diferentes escenarios. Luego, ya cuando nos avisaron que sí, que regresábamos en septiembre, por supuesto que hubo reuniones donde se dijo cómo iba a ser el regreso, ya nos dijeron cómo íbamos a regresar, cuántos íbamos a regresar, y de ahí para hacer la programación ha sido, siempre hacer una programación es una de las tareas más complicadas del director, la directora de orquesta, y pues también más personales, y yo creo que es uno de los de las obligaciones del director o la directora que son más grandes y requieren más pensamiento, ¿no? Más reflexión. Y ahora incluso más, uno, por las medidas sanitarias, dos, por lo que uno cuando hace una programación piensa en el público que va a oír, en la orquesta, qué es bueno para la orquesta, qué es bueno para el público, qué es lo que requiere la comunidad, ¿no? ¿Qué público es el que tengo? Y en este caso, bueno, eran otros parámetros que era todo lo de la contingencia y todo lo de las medidas sanitarias. Entonces, como en muchos lugares del mundo, no tampoco descubrimos el hilo negro, se fue haciendo por grupos más pequeños, más separados, que fue toda una práctica que costó trabajo, porque por supuesto que la naturaleza de las orquestas es tocar muy pegados, muy juntos, y a veces incluso hacemos hasta que más pegados, claro, por la cuestión del ensamble, claro, que decimos está muy desperdigada la sección, a ver, júntense más. Y en este caso fue, al principio debo decir, un reto muy grande, sí, por la cuestión del ensamble, la cuestión de que todos se oyeran. Debo decir que nos ayudó una vez más la hermosísima y gran sala que tenemos, que es la Elisa Carrillo, con una acústica y una concha acústica fabulosa. Pero aquí otra cosa también que yo tenía como muy claro al regreso, y que era esta parte, pensar en esta parte de lo que la música puede ayudar, puede representar para la gente, puede enriquecer el espíritu y el alma. Intangibles, quién sabe qué sea, pero es algo que ahí está y se que puede se conmueve, sentir, pero se conmueve y se mueve, ¿sí o no? Pero dices intangible, pero muy perceptible. Completamente. Entonces, y es aquí, lo ves, lo sientes. Claro, y es aquí donde, bueno, es aquí la parte donde nos comunicamos, que es a un nivel meramente humano, meramente, bueno, hasta los animales incluso, claro, sienten la música. Pero en este sentido, para el regreso, yo sí pensaba el programa que hagamos, quiero dedicarlo al personal, todo el personal de salud, que ya estaba haciendo una tarea titánica
y que ya estaba, bueno, en una situación que nunca se imaginaron y que nunca nos imaginamos y que además nosotros todos estábamos dependiendo pues de toda la ayuda y todo su trabajo, que se ha vuelto, bueno, una cosa increíble. Titánica. Entonces, eso hicimos, regresamos con la cuerda que es tan cálida en sí, maestro, usted toca violín, y regresamos con el adagio de Barber, que bueno, nos partió el alma, porque como bien lo dice el maestro, igual el maestro Rodrigo, muchísima gente hemos perdido, personas pues queridas, cercanas, y hemos visto de personas incluso de las que no conocemos, también nosotros tenemos una sensibilidad muy aguda también, somos gente muy sensible, y entonces a veces, sí como no, percibimos el dolor y esta parte tan complicada, ¿no? Entonces todo ese primer programa está pensado y dedicado para hacer ese tributo, ese homenaje, y para entregar de nosotros pues lo que podemos, que es hacer esta bella música, poner el corazón y tocar el corazón de las personas, que es lo que nosotros hacemos. Y el resto de la temporada fue un poco así, como dije, pues bueno, vamos a pensar en que ahora, bueno, las maderas tienen que trabajar y tienen cosas muy retadoras, muy bellas, también hicimos serenatas muy retadoras, la madera, los metales, las percusiones, e ir viendo cómo poco a poco todos participaran, para todos fuera un reto. También, claro que ustedes lo saben, maestros, después de cuántos meses que estuvimos fuera, aunque todo el mundo practica y lo que sea, pero sí, no es lo mismo llegar. Sí, llegar todos fríos, llegar todos. Sí, no es lo mismo. Y ahora, otra vez, pues queda una especie de rehabilitación también. Somos mucho como deportistas también, ¿sí o no, maestros? Correcto. Hay que llegar, hay que calentar y hay que empezar a entrenar para otra vez tener el nivel que se requiere, ¿no? Entonces, ha sido muy significativa esta segunda temporada. Hicimos eso y luego juntamos. En cuanto a repertorio, pues por supuesto, repertorio que no íbamos a hacer, el repertorio que es muy retador, que es muy lindo, muy bello. Debo decir que el público que pudo venir por el lugar que tenemos, que es un espacio muy grande, muy abierto, el público, el 30% de la sala, el público fue sumamente receptivo. Entonces también ahí pues una cosa muy bella, llena de significado, y esto lo quiero subrayar porque a veces nosotros los músicos de música de concierto a veces nos ven así como por allá, ¿no? Así como que bueno, yo así como que son, no sé, como que es algo elitista en alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y cuántas veces lo repetimos que no, aunque parezca y aunque sí requiera de de una cosa muy específica, que es el dominar un instrumento, y este tipo de música que hacemos, me doy cuenta porque tuvimos público, todas las veces preguntaba si era público nuevo, público que ya viene, y algunas veces sí, público que ya viene regularmente, pero muchas veces no, maestro. Muchas veces eran manos que, pues, ahora sí que primera vez. Volvemos a decir lo de las redes, los mensajes que obtuvimos en las redes: maestra, es mi primera vez en un concierto, qué bonito. Otra cosa que tuvimos que hacer, incluso más, yo hago todo el comentario siempre de los conciertos, y me gusta platicar con la gente, me gusta hablarle a la gente y hacerle la experiencia pues más cercana y más bonita, digamos. Uh-huh. Y eso lo agradecen muchísimo. Y no importa que nunca hayan oído música, no importa que saber o no saber, no importa. Saber o no saber de compositores, de obras, no importa, porque de una manera en que la he corroborado una y otra vez con público que jamás ha escuchado música, la gente se conmueve, la gente se lleva mucho de la sala, y creo que sí, por esta pandemia, esa parte sí fue muy importante de repensar así con el público, dentro del contexto de lo que vivimos, hacer ese tipo de música. Muy bien, pues bueno, esta es la explicación de la maestra de lo que
fue, digamos, esta tercera parte del año, maestro? Mira, yo te quiero decir, la maestra acaba de decir cosas muy importantes. Desde el punto de vista musical, también desde el punto de vista anímico, que son fundamentales. Sin duda le debemos todo al personal de salud. Yo creo, comparto completamente. Si no fuera por ello, estaremos en una situación muy difícil de imaginar. Pero también quisiera yo hablar de lo que significó, de los retos también logísticos, y esto de manera muy rápida y muy breve. Hubo un sinfín de variables que tuvieron que ser tomadas en cuenta para este regreso, porque se trataba, por supuesto, de cuidar las orquestas, que son muy distintas, porque la maestra y yo tuvimos muchas reuniones, pero había dos variables fundamentales. Una, la naturaleza de cada orquesta. En el caso de ella es una orquesta joven, la OSEM es una orquesta con adultos que tiene un grupo de riesgo. Hay miembros de la orquesta que están dentro de ese grupo de riesgo. Y por otro lado, el aspecto físico de las salas. Ella ya lo dijo, Texcoco es un teatro esplendoroso, fantástico, gigante, que tiene otra situación en cuanto a la pandemia, a esta sala como es la nuestra, la Villanueva, que es más pequeña, que está en el centro de una ciudad. Texcoco está en un lugar completamente airado, en medio de, hay muchísima ventilación. Entonces todas estas variables tuvieron que tomarse en cuenta. El gobierno del estado ha dado siempre, a mí me gusta decirlo porque es cierto, el gobierno del Estado de México ha sido muy responsable en el manejo de esta pandemia, con indicaciones muy claras, muy insistentes, siempre llamando al cuidado de todos. Y yo les quiero decir una cosa muy importante. En la Secretaría de Cultura y Turismo, desde el primer momento, se optó por la prudencia, se optó por el orden, se optó, quiero decirles, porque mucha gente lo sabe, hay grupos, hay orquestas que regresaron completos y después tuvieron que ir para atrás, tuvieron problemas. Yo sí quiero reconocer que en la Secretaría hubo y en el gobierno siempre la idea muy firme de cuidar a todas y a todos, no solo a las compañeras y a los compañeros de la Mexiquense, no solo a las compañeras y a los compañeros de la Sinfónica, sino también al público. Sí. Nuestras salas cambiaron, se tuvieron que adaptar para acoger a menos público de lo habitual, ¿no? Aún Texcoco, con estas cualidades tan positivas, estamos recibiendo al día de hoy menos gente. Bueno, el conservatorio ya ni le digo, maestro, ese sería, como dice la maestra, otro programa para hablar solo de las medidas del conservatorio. Que tenemos, ¿no? Otra cosa que hay que decir, por ejemplo, los coros no han podido iniciar porque no hay condiciones. A la gente que sabe o que no lo sabe bien, bueno, por ejemplo, lo digo muy rápidamente, dentro de los grupos de la orquesta hay instrumentos o grupos que tienen más riesgo que otros. Por ejemplo, las cuerdas, pues no se ponen su cubrebocas, como ya lo dijo la maestra, pues volvimos, de hecho nosotros se ponen su cubreboca y pueden tocar normalmente. Pero hay otros grupos de instrumentos como las maderas o como los metales especialmente, que tienen el asunto de tener que soplar sobre el instrumento para emitir el sonido, y esto en este momento pues representa un riesgo porque es aire caliente a alta velocidad, claro, a través del instrumento, y todo esto tuvimos que calcularlo, y en ese sentido pues el canto, esta actividad musical primordial de los humanos, pues representa un gran riesgo. No podemos cantar, inclusive con cubrebocas es impensable, porque al cantar con cubrebocas tienes que hacer un esfuerzo mayor, y el aerosol que ahora le llaman, las partículas de saliva, es prácticamente imposible contenerlas, ¿no? Entonces, por eso que al día de hoy los dos grupos seguimos con grupos pequeños, los coros siguen sin poder iniciar actividades por el riesgo que representa para ellos mismos, para el público, y de hecho nosotros también, hace rato hablabas tú de tener que ir semana a semana, nos pasó, porque cuando hicimos nuestro proyecto en septiembre o antes de septiembre para empezar, estimábamos que podíamos tener una participación del coro a fin de año como había sido en los años pasados, nuestro famoso concierto navideño que nos llena de gozo, y no fue posible ni siquiera contar con voces al final del año, tanto la maestra como yo. Entonces hemos tenido que estar modificando, pero siempre
siempre pensando en el bienestar del público y de la orquesta. Entonces, en ese sentido, yo no creo que vaya a cambiar la situación pronto. Yo te puedo decir que ni la Filarmónica Mexiquense, ni la Sinfónica del Estado, ni los coros van a poner en riesgo a nadie. Si no hay condiciones para llevar la actividad a cabo, no se va a llevar. Hemos sido responsables en ese sentido y hemos ido paso a paso. En el caso de la Sinfónica, a diferencia de la maestra, nosotros inclusive iniciamos con recitales de 2 personas y fuimos hacia adelante por un mes. Todo el mes de septiembre fueron recitales de 2 personas. A partir de octubre empezamos con 7, con 8, con 10 músicos y a partir de diciembre un poco más al número que tenemos hoy, que son menos de 20. ¿Por qué? Porque la OSEM tiene una situación distinta a la mexiquense, porque tenemos esta sala. Otra cosa muy importante que hay que decir, ninguna orquesta desde septiembre salió de su lugar, porque ustedes lo saben y la gente lo sabe, nuestra convicción, nuestra misión más importante es llevar la música a los diferentes puntos del estado, pero durante estos meses no fue posible. La mexiquense se quedó en Texcoco y la OSEM se quedó en Toluca. Siempre hacíamos un segundo concierto en un municipio desde la fundación de la orquesta hace 50 años. No es posible por este momento. Nosotros no podemos subir a la orquesta a un autobús, no podemos, en fin. Todos estos fue realmente un trabajo muy meticuloso, contando muchas variables, además de todo lo musical que ya comentó la maestra, ¿no? La elección del repertorio, en fin, que variaba. Pero este aspecto logístico realmente fue un reto y sobre todo cuidar a las compañeras, cuidar a los compañeros de ambas agrupaciones. Maestra, un mensaje final para todo nuestro público, los amigos y amigos que nos están viendo. Pues el mensaje final nada más es desearles que tengan una hermosa Navidad, que puedan estar con los seres queridos con los que puedan estar, probablemente ahora todos con grupos mucho menores, que por supuesto que el año que entra sea un mejor año para absolutamente todos y bueno, pues no dejar de agradecer nunca a la Secretaria de Cultura, Marcela González Salas, al gobernador del estado, el licenciado Del Mazo, porque hace una labor titánica y son además personas que absolutamente saben, aprecian el valor de lo artístico, de la música, de la cultura, y hemos tenido la fortuna y la suerte, realmente, la fortuna y la suerte de poder poner un granito más de arena en esta parte, ¿no? Para todos. Así que, bueno, que la pasen hermoso, maestro, pues y ustedes también. No, pues solo decir, la maestra Gaby dice algo muy importante, gracias por supuesto al gobernador, a la secretaria, y creo que algo muy importante que decir desde mi punto de vista es que gracias a las medidas tan estrictas que se tomaron, fue posible poder volver a disfrutar de la música en vivo, no como quisiéramos, pero en la medida de las posibilidades. Y esto habla de la responsabilidad de las instituciones y del gobierno del estado. Yo les deseo pues, una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Lo de siempre, les deseo que haya mucho amor, mucha salud, más que nunca, que se cuiden mucho porque, hay que decirlo, por desgracia estamos lejos de salir de este problema, así que es el momento en el que nos tenemos que cuidar mucho más, que haya mucha paz, mucho amor y aunque sea a la distancia con nuestros familiares, cerca en el corazón. Y a ustedes les deseo lo mejor para sus familias y un año excelente. Yo soy positivo, a pesar de lo que digo, soy positivo de que el año entrante vamos a estar mejor, pero tenemos que cuidarnos más que nunca. Un saludo y un abrazo a su amigo Rodrigo Macías. Pues muchísimas gracias por el valor de su atención. Cuidémonos en estas fiestas, disfrutemos de una manera consensuada, aparte de dividirnos, etcétera, lo que tengamos que hacer para estar mejor. Cuidémonos ahora para poder estar mejor el próximo año o cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Como dijo el maestro y como dice la maestra, el gobierno del estado ha sido muy responsable en decirnos las cosas a tiempo, en estar siempre en las redes sociales diciendo qué es lo que está aconteciendo. Sigámoslo, hagámoslo, respetemos y tengamos conciencia social.
feliz Navidad y un próspero 2021. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.